Saludos, espero que te encuentres bien. La semana pasada fuimos estremecidos por otro terrible caso de feminicidio-suicidio. En esta ocasión, los hechos ocurrieron en Guayanilla. Pero apenas unos días antes, otro hombre asesinó a su pareja e intentó quitarse la vida. A la mayoría de las personas en Puerto Rico les gusta que los criminales sean castigados, que paguen por sus crímenes. Como se dice muchas veces, que se haga justicia. Sin embargo, la prevención al parecer nunca está en la mesa. Tal vez porque es más difícil prevenir un delito que castigar al delincuente. ¿Qué pasa cuando el delincuente mata a su víctima y luego se quita la vida? ¿Acaso ese es su castigo y quedamos contentos con el resultado? Entonces, ¿para qué tenemos penas de cárceles tan altas y hasta se propone en ocasiones la pena de muerte? El feminicidio-suicidio es un acto en el que un hombre asesina a una mujer, casi siempre su pareja o expareja, y luego se quita la vida. Este tipo de crimen no es solo un simple homicidio seguido de un suicidio, sino que es la máxima expresión del control, la posesión y la desesperación destructiva en una relación que en muchas ocasiones está marcada por la violencia. A veces nos preguntamos por qué los códigos penales con penas más severas no funcionan en estos casos. Hay varios factores que explican esto. El primero es la ausencia de la expectativa de castigo, es decir, que el agresor no espera enfrentar las consecuencias legales de sus actos porque planea suicidarse. En estos casos, las penas no disuaden ya que el agresor decidió morir. También el miedo al castigo pierde todo el sentido cuando no hay un futuro que proteger. El segundo factor es la impulsividad extrema que algunos expertos llaman desregulación emocional. Muchos de los agresores se encuentran en un estado de crisis emocional y psicológica profunda y actúan impulsivamente, muchas veces bajo estados de celos patológicos, humillación o desesperanza. En ese estado mental, el castigo penal es irrelevante. Como decía mi pana Aguilito, el criminal no piensa en el código penal cuando va a cometer un acto, menos aún cuando sabe que después de cometer el acto se va a pegar un tiro en la cabeza. El tercer factor es el control y la posesión como motivo central. En muchos casos, el feminicidio-suicidio es la última forma de ejercer el dominio absoluto sobre la mujer. Por eso escuchamos frases como "si no eres mía, no serás de nadie" o "tú te vas, pero yo decido cómo termina esta historia". En este caso, el agresor no piensa en justicia, ley o castigo, piensa en dejar un mensaje final. El cuarto factor son las distorsiones cognitivas. En estos casos, el agresor suele tener creencias irracionales como "sin ella no puedo vivir", "ella me arruinó la vida" o "ella me las tiene que pagar". Estas distorsiones, reforzadas por traumas, baja autoestima o enfermedades mentales no tratadas, hacen que un código penal con penas severas no tenga ninguna función preventiva. El quinto factor son los fallos estructurales en la prevención temprana. El código penal funciona después de que se cometen los actos, pero estos casos requieren intervención preventiva para precisamente detenerlos antes de que ocurran. Algunos ejemplos de esto son el acompañamiento psicológico tanto del agresor como de la víctima, medidas de protección inmediatas y reales más allá de una mera orden de protección, la educación emocional desde la niñez y la detección temprana de relaciones de control. Esto es importante porque a veces en relaciones de adolescentes ya se dan señales tempranas de violencia que, si no se atienden a tiempo, pudiesen desencadenar en una tragedia. Los códigos penales con penas altas como el nuestro solo sirven para castigar, pero no para prevenir los feminicidios-suicidios, porque, como dije anteriormente, el agresor no espera vivir para enfrentar a la justicia. Su estado emocional y mental bloquea cualquier efecto disuasivo del castigo y el crimen responde más a una lógica psicológica distorsionada que a una racionalidad legal. La clave está en la prevención temprana, la educación emocional desde temprana edad y un sistema de protección activo para víctimas en riesgo. Todo esto es bastante complejo y requiere un esfuerzo a corto y a largo plazo, tanto del gobierno como de la comunidad. Por eso es más fácil esperar que ocurra el crimen, meter preso al victimario, y en los casos de feminicidio-suicidio es más fácil todavía porque no se tiene que investigar más, el caso simplemente queda cerrado. Una de las razones por la que no es muy común que hable de casos de asesinato o suicidio en este podcast es porque son eventos que, a diferencia de otros casos, no se desarrollan. Es decir, no hay arrestos, no hay acusaciones, no hay juicio y no hay condena. Luego de todo este trasfondo,
quiero presentarte algunos casos de asesinatos suicidios que ocurrieron aquí en Puerto Rico, que destruyeron familias y que afectaron varias comunidades. El primer caso ocurrió en el pueblo de Juncos en febrero del 2018. A eso de las 10 de la mañana, Edgardo Sánchez, quien vivía en el sector Santana del barrio Ceiba Norte en Juncos, llamó a la policía municipal porque su hijo, que tenía una cita con el psiquiatra ese día, no respondía y estaba preocupado por sus nietos porque nadie le contestaba. Los agentes llegaron hasta la casa del hijo de Edgardo, Eric Omar Sánchez Otero, de 37 años, y tuvieron que utilizar una barra de metal para forzar la puerta de la marquesina. Tan pronto abrieron la puerta, percibieron el fuerte olor de los gases que produce un carro. Al aproximarse al vehículo, se toparon con una escena que los estremeció. Adentro del carro, un Mitsubishi Mirage color blanco, se encontraba Eric Omar, recostado en el asiento del conductor con su hijo pequeño, Hendrik Omil, de 2 años, acostado sobre su pecho y cubierto con una manta de carritos. A su lado tenía abrazado a su otro hijo, Yeriel Omar, de 11 años. Los 3 habían muerto. Todo apunta a que Eric Omar había dejado su carro encendido a propósito con las puertas abiertas para morir junto a sus hijos, intoxicado con las emisiones de monóxido de carbono. Los hijos de Eric Omar eran de madres diferentes y recientemente se había separado de la madre del niño menor. En la escena, la policía encontró una nota de 5 páginas escrita a puño y letra por Eric Omar que estaba titulada "Perdonen". En la carta, él reveló que se suicidó y privó de la vida a sus 2 hijos, según él, para evitar que los pequeños sufrieran con sus madres. Además dijo que se sentía deprimido luego de haber perdido su trabajo injustamente en una farmacéutica y porque supuestamente sufría al ver que su hijo mayor estaba triste y deprimido. La última persona que habló con Eric Omar fue la madre del niño de 2 años. Ella lo había llamado el día antes, a eso de las 8 de la noche, para decirle que iba a pasar a recogerlo. Pero Eric Omar le indicó que mejor lo recogiera el otro día por la mañana, ya que habían regresado de la playa y los niños estaban muy cansados. La madre del niño menor llegó a la escena y tuvo que ser aguantada por los agentes de la policía porque quería que la dejaran ver a su hijo. Luego de esto sufrió un colapso nervioso. La abuela materna del menor de 2 años dijo que a pesar de que Eric Omar había amenazado con matar a su hija, luego de su separación, ella decidió no denunciarlo. Eric Omar tenía en su expediente criminal una denuncia en el 2006 por un caso de violencia de género. Aunque esto no fue un caso de feminicidio-suicidio, el propósito del agresor en este caso fue prácticamente el mismo: hacerle daño a su pareja, y qué peor daño que matar a su hijo. Momento en horas de la mañana de hoy, con permiso de los familiares, tuvieron que romper la puerta de garaje de esa residencia que se encuentra en el área de allá, donde se encuentra un vehículo de motor con 3 cuerpos. Un adulto de 38 años sosteniendo en brazos un niño de 2 y a su lado, en el asiento del pasajero, un niño de 11 años. Ambos eran hijos del adulto. El próximo caso ocurrió en el sector Miraflores del barrio Montones 1 en Las Piedras, en julio del 2018. Juan Yadier Sanabria Pomales, de 31 años, y Leisyn Michelle Ortiz Rivera, de 24, vivían en los Estados Unidos, pero al parecer tuvieron alguna situación y ella se vino para Puerto Rico a vivir a la casa de su madre. Juan Yadier se vino a Puerto Rico detrás de ella. El día de los hechos, aproximadamente a las 3 o 4 de la mañana, se escucharon unas detonaciones provenientes de la casa de la madre de Leisyn Michelle, quien era agente municipal en Las Piedras. Juan Yadier forzó la puerta de entrada de la casa y asesinó a Leisyn Michelle de un disparo. Luego de matarla, se disparó él en la cabeza. Los cuerpos fueron encontrados por un familiar en la sala de la casa horas más tarde. La madre de la joven no se encontraba en la casa ese día porque estaba hospitalizada. Esto tal vez le dio la oportunidad a Juan Yadier de cometer el crimen sin mayor resistencia. En la escena, la policía ocupó una pistola .40 para la cual el asesino no tenía licencia. Un nuevo incidente de violencia de género estremeció esta mañana al pueblo de Las Piedras. Allí un hombre le propinó varios disparos a su expareja para luego quitarse la vida. El hecho tomó por sorpresa a su familia, quienes desconocían de un alegado patrón de problemas entre la joven pareja que se mudó recientemente a Puerto Rico. Wileni Sepúlveda tiene nuestra primera noticia. El incidente ocurrió en el sector Miraflores del barrio Montones 1 en Las Piedras. La llamada anónima de alerta se recibió a las 12 del mediodía, pero se entiende que esto ocurrió en horas de la madrugada. Un vecino del área escuchó unas detonaciones que reportó a la policía. Tratarse de horas de las madrugadas,
Dieron la ronda por aquí, pero no encontraron nada. No es hasta el mediodía que reciben información de 2 cadáveres en la residencia. Algún familiar vino al lugar y se percata que está la puerta rota. Y al asomarse, pues desde afuera notó que habían 2 cuerpos sin vida en el lugar. Estos fueron identificados como Leisín Michelle Ortiz Rivera, de 24 años, y Yadier Sanabria Pomales, de 31. De lo que se ha investigado hasta este momento, pues ellos eran pareja. Habían tenido alegadamente una situación en los Estados Unidos. Ella llega aquí a Puerto Rico y posterior, pues también llegó acá. Pero se encontraban separados. El próximo caso ocurrió en Peñuelas en el 2019. El trágico suceso ocurrió a las 8:20 de la mañana en el barrio Santo Domingo de Peñuelas. En esa ocasión, una vecina del lugar detuvo a Rebeca González, quien era policía en el distrito de Peñuelas, y le informó que había escuchado varias detonaciones. La agente reportó el suceso y cuando llegaron sus compañeros y entraron a la casa en donde se habían escuchado las detonaciones, se toparon con los cuerpos de Celestino Rosario, de 60 años, y de Marta Alvarado, de 46 años. Todo apuntaba a que el hombre había matado a su pareja con una pistola y luego se había quitado la vida. Celestino y Marta estaban casados y tuvieron varios hijos en común. Entre la pareja no había querellas previas ni órdenes de protección. Estos llevaban 20 años de relación y 6 de matrimonio. Algunas versiones señalan que ella le había pedido a él el divorcio y que estaban separados aunque seguían viviendo en la misma casa. Interesantemente, 2 días antes de su muerte, Marta comentó de manera irónica la frase "¿qué cosas?" en un post de Facebook que hablaba sobre la violencia psicológica, en la que se exhortaba a identificar los tipos de maltrato como la humillación, cuando la pareja trata de minar la autoestima, el lavado de cerebro, que consiste en hacer creer a la víctima que dude de su cordura, y el aislamiento, mediante el cual se pretende tener control absoluto y dependencia. El asesinato de una mujer que ocurrió hace unas horas en Peñuelas. Se cree que fue su pareja quien cometió el crimen para posteriormente suicidarse. Nos conectamos con Silvia Verónica Camacho para detalles. Cuéntanos, Silvia. Saludos, muy buenos días. La mujer fue identificada como Marta Rosa Alvarado, de unos 46 años, y la persona que le quitó la vida, que es su esposo, fue identificado como Celestino Rosario, conocido como Tino. Es una escena desgarradora aquí en el sector Santo Domingo del municipio de Peñuelas, donde toda la comunidad se ha desbordado y ha llegado hasta alrededor de la residencia donde ocurrieron los hechos. Nos acompaña el fiscal Torres, quien está investigando esta escena. ¿Qué se desprende de la información preliminar? En efecto, tal y como usted ha indicado, estamos trabajando una escena interior donde hemos identificado 2 occisos, al señor Celestino Rosario Ruiz y a la señora Marta Rosa Alvarado, quienes estaban casados legalmente. Estos hechos se remontan a eso de las 8:30 de la mañana de hoy. Nos encontramos en el proceso de identificar la evidencia que hay en la escena y recopilar la misma para entonces ordenar el levantamiento de los cadáveres y enviarlos para el negociado de ciencias forenses para fines de autopsia. El próximo caso ocurrió en el barrio Punta Santiago del pueblo de Humacao en diciembre del 2021. Ese día, cerca de las 8 de la mañana, Roberto Vázquez Montañez, de 56 años, quien fue agente de la policía de Puerto Rico, mató a tiros a su esposa, Luz Vélez Santiago, de 54 años, que también estaba retirada de la uniformada. Luego de matar a su esposa, Roberto se quitó la vida. Los hechos ocurrieron en el balcón de la casa de la mujer. Luz Vélez le había puesto una orden de protección a Roberto desde el 12 de enero de ese año, por lo que él había sido desarmado. La orden de protección vencía el mismo día en el que ocurrieron los hechos. Una joven de 20 años, que era hija de la pareja, fue testigo del crimen y recibió una herida de bala superficial en el brazo izquierdo. Además de la joven, ese día en la casa se encontraba durmiendo su hermano de 18 años, quien también era hijo de la pareja. En la escena, la policía ocupó una pistola Walther 9 milímetros que se presume era ilegal porque, como mencioné anteriormente, él había sido desarmado luego de emitida la orden de protección. El exagente Roberto Vázquez fue policía en el distrito de Maunabo hasta el 1997 y se retiró por incapacidad. Este mantuvo una relación de 28 años con Luz y llevaban 15 años de casados. Estamos ubicados en estos momentos en la carretera número 3 en el área de Punta Santiago, en Humacao. A esa hora, según informó la policía, Roberto Vázquez Montañez, de 56 años, llegó hasta este lugar, la residencia de su expareja, de quien estaba separado y la que tenía una orden de protección que
precisamente vencía en el día de hoy. Según la información que ha recopilado de vecinos la policía, se escuchó una discusión entre estos y luego varias detonaciones. Están hablando de unas 5 a 6 detonaciones que se escucharon, y la pareja, cuando llegó la policía, estaba muerta en el área de la terraza, del balcón de la residencia, a unos 6 o 7 pies uno del otro. La fémina, Roberto Vázquez Montañez, es un policía retirado, mientras que su expareja, Luz Vélez Santiago, de 54 años, también era una mujer policía retirada. La policía estaba indagando está indagando en estos momentos la causa del retiro de ambos, ya que son personas relativamente jóvenes de 56 y 54 años de edad. Vázquez Montañez era nacido y criado aquí en el sector de Punta Santiago, en Humacao. La fémina no, la fémina era de otro pueblo de la isla, y luego que se juntara con él fue que vino a residir a este lugar. El próximo caso ocurrió en el barrio Tejas de Las Piedras en julio del 2022. En esa ocasión, Raymond Velázquez Rodríguez, de 31 años, asesinó a su pareja Wilmary Castro Díaz, de 32 años, y luego se quitó la vida. Raymond Velázquez apuñaló a Wilmary con un cuchillo y luego se ahorcó en el monte. Se sabe que más temprano ese día la pareja había tenido una fuerte discusión. El hijo de 14 años de Wilmary fue quien encontró el cuerpo de su madre. Luego de encontrar el cuerpo de su madre, se metió al monte a buscar a Raymond y lo encontró ahorcado. La pareja llevaba 4 años de relación, pero habían tenido problemas por los pasados 7 meses antes de que ocurriera la tragedia. La madre de Wilmary la aconsejó en varias ocasiones para que ésta acudiera ante las autoridades y buscara protección. Sin embargo, ésta nunca lo hizo. Wilmary le decía que ella misma se encargaría de resolver su situación. En una de sus últimas publicaciones en Facebook, Wilmary Castro compartió una captura de pantalla de una conversación de otra mujer con un hombre en la que se decía: no importa lo que pase, ella siempre va a ser mía. Junto a la imagen, Wilmary escribió lo siguiente: así me dijeron ayer, solo en tu mente estás soltera. Con solo 14 años, un niño tuvo que atravesar el momento más difícil de su vida. Fue él quien encontró a su madre muerta y a la pareja de esta, quien según se informó, se quitó la vida después de asesinarla. Es Charito Fraticelli quien tiene más detalles. Jeremy, esta mujer de 32 años de edad y madre de 2 hijos de 14 y 15 años, murió a consecuencia de las heridas recibidas con un arma blanca a manos de su compañero sentimental. Estos hechos ocurrieron en el sector Los Perales del barrio Tejas de Las Piedras. Marisol Díaz, madre de Wilmary Castro, se preguntaba qué hechos llevaron al compañero sentimental de su hija, Raymond Velázquez, a asesinarla y luego ahorcarse. De la investigación preliminar de la policía se desprende que la pareja llevaba unos 4 años de relación, pero en los pasados 7 meses esta había sido inestable. Mañana de hoy tuvieron una discusión. Alegadamente ella le dice a él que se tenía que ir de la casa. Había un familiar en la casa que sale de la casa y media hora después aproximadamente comienza a llamarla a ver si está todo bien porque se fue preocupado y ella no contesta. Al intentar varias veces llamar, envían un familiar a verificar y cuando llegan pues encuentran el cuerpo de Wilmary en el área de la sala. El nene menor de ella la encontró. Entonces pues salió cogiendo a buscarlo a él y cuando lo encuentra él también ahorcado. De acuerdo a la investigación preliminar de la policía, la agresión contra Wilmary se inició en una habitación. Al parecer, ella intentó salir de la vivienda en busca de ayuda, cayendo sin vida en la sala. El último caso del que te voy a hablar hoy ocurrió el 9 de mayo del 2023 en un colmado ubicado en el sector Cucharillas del barrio Palmas en Cataño. Ese día, Yesmari Rivera Santiago, de 28 años, estaba siendo acechada por su expareja. Luego de buscar desayuno en los Gemelos Mini Market, como lo hacía siempre, ella se percató de que Jorge Luis Rosado Colón, también de 28 años, la estaba acechando. Eran cerca de las 8 de la mañana cuando Yesmari se dio cuenta de lo que estaba pasando. Sintió temor y regresó al negocio buscando ayuda desesperadamente. Lamentablemente, Jorge Luis Rosado pudo alcanzarla y la mató de un disparo frente a los empleados y clientes del colmado. Luego del ataque, Yesmari cayó muerta en el pavimento. Jorge Luis se atrincheró en el negocio y cuando vio que llegaba la policía, se fue a una esquina y se hizo un disparo en la cabeza.
La pareja tenía una niña de 3 años. Yesmari era conocida por casi todo el mundo en el lugar porque ella hacía labor comunitaria en el sector Cucharillas y todos los días iba a buscar desayuno en ese negocio. Jorge Luis Rosado, por su parte, era un ex-marín que vivió con ella por los pasados 3 años en el estado de Oklahoma. Luego de un incidente de violencia doméstica, ella regresó a Puerto Rico. Pero la cosa no paró ahí. En el 2022, Jorge Luis Rosado vino a Puerto Rico detrás de Yesmari y provocó otro incidente de violencia doméstica. Luego del incidente, ella solicitó una orden de protección que le fue aprobada por un tribunal. La orden estaba vigente hasta el 2024. Durante la investigación del crimen se supo que el día antes de los hechos, Yesmari Rivera Santiago llamó al cuartel de Cataño y le dijo al retén que creía haber visto una guagua como la que su expareja utilizaba en Oklahoma. El retén le preguntó a dónde estaba y ella le dijo que estaba conduciendo. Entonces le dijo que pasara por el cuartel. Yesmari fue al cuartel y allí se le preguntó si había visto a Jorge Luis, si éste se había comunicado con ella o si alguien le había confirmado que él estaba en Puerto Rico. Yesmari le dijo que no estaba segura, solamente había visto una guagua que le parecía a la guagua de él y que la estaba siguiendo. Luego de ser entrevistada, el retén le dijo que fuera a la fiscalía y no se activó el protocolo para arrestar a Jorge Luis Rosado por haber violado la orden de protección. Según el agente que entrevistó a Yesmari, no había pruebas suficientes para realizar un arresto. Yesmari no quiso ir a la fiscalía porque ya conocía el proceso. Ella había ido en otras ocasiones y como no tenía evidencia, no le creían y no pasaba nada. Algunas fuentes indican que mientras ella se encontraba en el cuartel de Cataño siendo entrevistada, Jorge Luis estuvo merodeando el área. Horas más tarde, Yesmari fue vilmente asesinada. Temprano en la mañana, cuando Yesmari Rivera Santiago, de 28 años, llegó como de costumbre al supermercados Gemelos en Cataño en busca de su desayuno. Allí le comentó a una de estas 2 empleadas que algo no estaba bien. Ella llega aquí como todas las mañanas, ella siempre pide su desayuno, lo recogió y al momento se percata que cuando ella va a salir, pues, como que vira. La noto preocupada, le pregunto y me dice que alguien la venía siguiendo. Y le digo, ¿pero quién? No me contesta. Esa persona era la expareja de Yesmari, un ex-marine identificado como Jorge Rosado Colón, también de 28 años. En el momento que ella sale, él entra con ella, él la está apuntando. Y entonces cuando yo veo que ella le está apuntando, pues ahí nos tiramos al piso y ahí ellos empiezan a discutir. Y lo que se escuchaba era que ella le decía a él, no me mate, era lo único que se escuchaba. Y entonces después parece que él cambió de dirección y se puso la pistola a él, porque ella le decía, no te mates, hazlo por tu hija. Y estuvieron mucho rato discutiendo, de momento se fueron para afuera, nosotros nos quedamos adentro en el piso todavía porque no sabíamos, hasta que escuchamos el disparo afuera. Alguien de afuera gritó, la mató. Tras arrebatarle la vida, el hombre se suicidó. Pues estábamos escondidas, en verdad estábamos escondidas porque no sabíamos qué él iba a hacer, no estábamos pensando que pues él nos vio y estábamos pensando que nos podía hacer algo. Los clientes estaban escondiéndose en la parte de atrás, nosotras dos estábamos aquí en la cocina escondidas porque él estaba dando vueltas en esta área y se daba cantazos con la pistola, se escuchaba cuando se daba cantazos con la pistola y gritaba, hacía como que ¡ah! Lo hizo varias veces, estuvo como 15, 20 minutos ahí haciendo eso, hasta que se escucharon las sirenas y ahí se escuchó el tiro. ¿Vieron por sus vidas? Sí, todo el tiempo. Sí, todo el tiempo. Ciertamente, este problema es uno demasiado complejo y a veces parece casi imposible de atajar. Sin embargo, si no hacemos nada o si hacemos lo mismo que hemos hecho hasta ahora, seguiremos recibiendo notificaciones en nuestros celulares como las que recibimos la semana pasada de un hombre que asesinó a la mujer y luego se privó de la vida en tal o cual municipio de Puerto Rico. Lo peor es que poco a poco lo veremos como otro caso lamentable más de tantos que ocurren, otro caso cerrado.